¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, domingo en el que nos congregamos virtualmente. Hoy domingo 31 de mayo, después de haber alabado y después de haber celebrado la alabanza al Señor, vamos a escuchar en esta noche una breve reflexión sobre la palabra de Dios. Y ayer escuchaba, mi hijo me hacía escuchar un video con un resumen sobre la historia de los superhéroes, ¿no? De los Avengers, ¿no? Una historia bastante complicada, con muchas idas y vueltas, van y vienen del futuro, del pasado, bastante complejo, ¿no? Hay que poder ver todas las series completas de los Avengers para poder entender el final, ¿no? Si uno se perdió una parte, no va a poder conocer bien la historia del final. Y automáticamente me acordé de otra historia de superhéroes que aparece en la Biblia. El domingo pasado escuchamos un mensaje sobre Esdras, ¿no? Sobre la vida de este escriba, de este sacerdote, ¿no? De Esdras. Y me acordé automáticamente de toda la historia que pasó Esdras, Nehemías y el pueblo de Israel, donde se relata una historia similar a la de los superhéroes, ¿no? Que también lucharon y pelearon y siguieron adelante para poder salvar a su pueblo, para poder salvar la adoración a Dios, para poder mantener vivo el nombre de Dios entre su pueblo a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos que se habían levantado, ¿no? Tan furioso. Luego de la disciplina de Dios a su pueblo por causa de la esclavitud, por causa del pecado, recordemos que el pueblo fue llevado a la esclavitud, fue llevado al cautiverio hacia Babilonia, donde permaneció aproximadamente 70 años ahí en el cautiverio. Fue deportado el pueblo en 3 etapas y luego del tiempo que pasó en Babilonia, en donde también Babilonia cambió de gobernantes y Dios utilizó a algunos de esos gobernantes para que el pueblo de Dios pudiera seguir prevaleciendo. Después de eso, después de ese tiempo, vuelve el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vuelve hacia Jerusalén. Y también lo hace, al igual que la deportación, también lo hace en 3 etapas. En el año 583 a.C., vuelve Zorobabel, un sacerdote que construye o levanta un altar para adorar a Dios ahí en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba habitada por personas de Samaria, por gente de Samaria y también por gentes de la región de Canaán, por cananeos también, ¿no? No había quedado en Jerusalén ningún judío del pueblo de Dios, salvo algunos que se habían escapado, pero ya prácticamente no habían judíos. No había templo, el templo había sido destruido, no había adoración a Dios, no estaba permitido tampoco la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, y mucho menos el templo y sus fortificaciones. Luego del año 583, en el año 458 a.C., como escuchábamos el domingo pasado, vuelve Esdras, este sacerdote, este escriba que comienza con la reedificación del templo, ¿no? Aquel templo de Salomón que había construido el hijo del rey David y que había sido destruido luego del sitio de Jerusalén. Es reconstruido o comienza la reconstrucción del templo por Esdras. 13 años más tarde, en el año 445, llega Nehemías, un refuerzo, ¿no? A este equipo de superhéroes que están dispuestos a levantar una vez más el nombre de Dios, que están dispuestos una vez más a salvar al pueblo de Israel, ¿no? Y Nehemías era un hombre que posiblemente había estado ya en Jerusalén y estaba volviendo, ¿no? Por los recuerdos que él tiene. Así que es muy probable que haya sido un hombre
un hombre grande, un hombre de más de 70 años, obviamente, porque contando el tiempo que estuvo en el cautiverio en Babilonia, ya había estado en Jerusalén antes, ¿no? Y en este regreso hubieron eh, hubieron muchas batallas, ¿no? que librar y que ganar, muchos desafíos por delante, ¿no? El primer gran desafío era volver al pueblo a la adoración a Dios. Para eso era necesario el templo, que como ya hemos escuchado, el templo fue reconstruido, la obra fue iniciada por Esdras. También era necesario no solamente la reedificación del templo, sino la reconstrucción de la ciudad. Pero para poder reconstruir la ciudad necesitaba estar fortificada, con lo cual Nehemías tuvo la tarea de levantar las paredes, los muros que iban a proteger a la ciudad de Jerusalén. Pero también existían otros desafíos, ¿no? Existía el desafío de volver a reinstituir la ley en el pueblo de Dios, el desafío de tener que administrar el conflicto con los enemigos, ¿no? Que muchas veces pretendían tomar la vida de aquellos que estaban reconstruyendo el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén, ¿no? Había que también administrar otro conflicto que no era menor, y era que los judíos tenían deseos de casarse con otras personas que no eran de su propio pueblo, ¿no? Cosa que Dios no lo permitía. Entonces, habían varios desafíos y varias batallas que librar. Dice en el libro de Nehemías, vemos que Nehemías recibe un informe desde Jerusalén, de aquellos que ya habían ido antes, ¿no? De aquellos que ya habían ido con Esdras, ¿no? Recibe un informe y en ese informe ve que la ciudad estaba devastada, que la ciudad estaba destruida, que las murallas estaban derribadas, que la obra de reconstrucción del templo venía mal, no venía bien, que las puertas de las murallas, que eran de madera, habían sido quemadas y reducidas a cenizas, y las murallas reducidas a escombros. La situación dentro de Jerusalén, la verdad que no era para nada sencilla. En total, regresaron 42.360 personas, dice en el libro de Nehemías capítulo 7, versículo 66. Regresaron 42.360 personas desde Babilonia hacia Jerusalén. Quiero leer en el libro de Nehemías, en el primer capítulo, en el versículo 4, escuchen lo que dice Nehemías. Dice: cuando oí estas palabras del informe, ¿no?, que había recibido, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por sus pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bueno, la oración de Nehemías surgió del interior de su corazón, ¿no? Recuerden que yo les contaba que Nehemías es muy probable que haya estado antes en Jerusalén y haya vivido y haya conocido, aunque sea de chico, pero haya conocido lo que era la vida espiritual del pueblo de Dios y que en el cautiverio se había perdido, ¿no?
El cautiverio es algo similar al pecado en nuestras vidas, ¿no? Dice el autor del libro de los Hebreos que el pecado nos asedia, el pecado nos mantiene acorralados, el pecado nos tiene en una situación que nos quita la libertad, ¿no? Y recuerden que es el pecado lo que nos aleja de Dios. Con lo cual, este asedio, esta separación, ¿no?, de la vida espiritual que tenía el pueblo de Dios, a Nehemías, y no solamente a Nehemías, sino que a muchos también, pero a Nehemías le pesaba muchísimo. Y se sentó, dice la palabra, y oró, y lloró, y ayunó durante varios días, y oraba de día y de noche. Fíjense, ¿no? Oró sin cesar, oró de día y de noche. ¿Cuántas cosas nos aquejan, nos pesan en nuestras vidas y nosotros quizás las dejamos pasar por alto, ¿no? Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de este superhéroe, Nehemías, que sin capa y sin espada se sentó, ayunó con un propósito, oró de día y de noche y no dejó de orar. No cesó su oración hasta que vio el mover de la mano de Dios en la vida de él y de su pueblo. Él oró en todo tiempo, fue humilde, reconoció su pecado, reconoció que todo el pueblo había pecado, y no solamente él, y dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado, nos hemos olvidado, nos hemos ido, ¿no? Nos hemos ido lejos de lo que Dios había trazado para nuestras vidas. Eso a Nehemías también le pesaba. El pecado tiene que pesar en nuestras vidas. Cuando hay un pecado y cuando sabemos que en algo estamos fallando, tiene que ser pesado para nuestras vidas. No puede ser algo liviano, no puede ser algo que pase por desapercibido, ¿no? Entonces Nehemías recordó, dice en el versículo 8 y 9, dice, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No importa hasta dónde hayamos ido con el pecado, ¿no? Pero Dios hace la promesa, ¿no? Dice que si se vuelven a mí, si guardan los mandamientos y los ponen por obra, entonces yo los voy a hacer volver. Nehemías recordó esa promesa que Dios con anticipación le había hecho a Moisés. Eso está registrado en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 23, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, ¿no? Dios se acordó. Y Nehemías se apoyó únicamente en la palabra de Dios. No fue a buscar otra cosa, ¿no? Este gran superhéroe Nehemías lo que hizo fue apoyar su fe en Dios. Y dijo, Dios que es misericordioso, Dios que es grande, Dios que es temible, que guarda el pacto y la misericordia, ¿no? Exaltó el nombre de Dios. Ese es un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Cuando estemos en apuro, cuando estemos en aprieto, cuando veamos que, como dice el dicho popular, cuando las papas queman, hay que apoyar nuestra fe en el Señor Jesús, ¿no? Apoyemos nuestra fe en Dios. Nehemías puso su fe y su esperanza en Dios, y la pregunta o el desafío es ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra fe en tiempos y en momentos de dificultad, ¿no? Más con toda esta situación que estamos viviendo. Nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios. Bueno, la iglesia de hoy, así como en el tiempo de Nehemías, así como el pueblo de Israel, la iglesia de hoy también es llamada a realizar la obra de Dios, ¿no? Tanto Zorobabel, Esdras, Nehemías y muchos otros que trabajaron incansablemente de día y de noche para levantar el templo y la ciudad de Jerusalén y reinstituir una vez más la adoración a Dios. Así como ellos, la iglesia hoy tiene que luchar incansablemente para seguir adelante con la obra de Dios, ¿no? En los marcos legales que hoy vivimos,
no podemos congregarnos, no podemos tener un culto libremente, abiertamente, como solíamos tenerlo, pero sin embargo tenemos la posibilidad de continuar con la obra de Dios, ¿no? Está en cada uno, está en cada corazón, tener la misma voluntad, la misma fe, el mismo empeño y la misma templanza que tuvo Zorobabel, que tuvo Esdras, que tuvo Nehemías, ¿no? Que tuvieron estos héroes, estos grandes héroes que llevaron la obra adelante, ¿no? Fíjense, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén a reconstruir la muralla, ¿no? Esta es la misión que tenía Nehemías. Nehemías era un copero del rey. El copero era una persona muy allegada al rey, un gobernante de la mesa chica, podríamos decir, ¿no? Uno que escucha las decisiones que tomaba el rey. Y Nehemías le hace una petición al rey Artajerjes, el mismo rey que había librado un edicto donde decía que no se podía reconstruir ni las murallas, ni quitar los escombros, ni levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Se tira un lance Nehemías, sabiendo que Dios estaba con él, sabiendo que antes había orado y antes había ayunado y antes de todo eso había puesto su fe en Dios. Dijo, bueno, yo voy a pedirle al rey sobre esta situación. Y Nehemías intercedió ante el rey por esta situación. Entonces, el rey Artajerjes, movido su corazón por la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, Artajerjes le dijo, muy bien, te voy a enviar a que puedas reconstruir la muralla de Jerusalén. Pero aparte de enviarte así nomás, no vas a ir con las manos vacías. Te voy a dar una carta para que vayas a buscar madera para reconstruir los portones, las puertas, todo lo que necesites para poder levantar las murallas, ¿no? Y no solamente eso, te voy a dar oficiales y hombres a caballo para que te acompañen, ¿no? Entonces el regreso de Nehemías fue un regreso glorioso, ¿no? Como vemos en las películas de superhéroes, volviendo ahí con los hombres a caballo y volviendo con el ejército que Artajerjes le había dado y con las maderas y con las cartas, ¿no? Para llegar a ese lugar y decir, vengo a reconstruir la ciudad donde Dios ha decidido poner su trono. Fíjense qué importante, ¿no? Qué bueno que era. Nehemías llega a Jerusalén y comienza a animar este remanente que venía bastante golpeado porque Esdras había tenido bastante problemas y había oposición y ya se veía que la obra iba a demorar algunos años más, ¿no? Para levantar el templo. Entonces Nehemías llega y anima al pueblo de Dios y los anima a que vamos a reconstruir la muralla, vamos a volver a fortificar la ciudad, vamos a volver a hacer de Jerusalén una ciudad grande y gloriosa. Nehemías comienza entonces a repartir el trabajo como un buen líder. Cada uno tenía que hacer una tarea diferente, ¿sí? Un buen líder siempre tiene que repartir el trabajo entre todas las manos que hay para trabajar, ¿no? Entonces, Nehemías había dicho, aquellas personas van a hacer esta tarea, aquellas otras personas van a cuidar, aquellas personas van a tocar las trompetas, aquellas personas van a animar al pueblo, estos van a trabajar, estos van a velar. Bueno, comienza a repartir la tarea y finalmente la obra empieza, ¿no? Empieza a levantarse el muro. El muro era la protección, ¿no? Toda ciudad tenía que tener su muro antes de poder establecerse. Entonces comienza la construcción. Y así, junto con la construcción del muro de Jerusalén, comienza la oposición. Y siempre que el pueblo de Dios comienza la obra, siempre se levanta la oposición. Siempre, en todo tiempo. Vamos a leer en el mismo libro de Nehemías, pero en el capítulo 4. Vamos a leer los 23 versículos que tiene este capítulo 4 de Nehemías, ¿no? Recuerden que ya el pueblo de Dios
había comenzado la construcción de las murallas y en el pueblo se veía que ya había un avivamiento, ¿no? Ya había un reverdecer espiritual en el pueblo de Dios de querer volver a Dios. Ya teníamos un altar, el templo se estaba levantando, vamos a construir las murallas, vamos para adelante, vamos para adelante. Comienza la oposición, pero vamos para adelante. Fíjense, capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra los derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjense, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? El pueblo de Dios trabajaba con una mano y con la otra mano la espada, ¿no? Trabajar y tener fe, ¿no? Trabajar y orar, trabajar, servir a Dios,
pero también velar. Esa era la orden que había dado Nehemías al pueblo para poder reconstruir la muralla, ¿no? Esa era la orden que tenía. Hubo mucha oposición, muchísima oposición, amenazas de muerte, amenazas de que iban a destruir la obra, de que iban a destruir a las personas. Sin embargo, frente a esa amenaza, el pueblo de Dios se preparó. El pueblo de Dios tiene que estar preparado frente a cualquier amenaza que el mundo hoy ofrezca. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Hubo oposición, sin embargo, la obra siguió adelante. Y 3 puntos para terminar, imprescindibles para que la obra de Dios se pueda llevar adelante. Aprendemos de esta historia de superhéroes que trabajaban y velaban de día y de noche y trabajaban con una mano removiendo escombros y con la otra sosteniendo la espada. De día y de noche ellos, sus criados y sus familias velaban por la seguridad de la obra de Dios, de la obra. 3 cosas que aprendemos de esta historia. La primera es que debemos trabajar. Dice en el versículo 6 que leímos que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo de Dios trabajó con ánimo. Un ánimo nunca paró, nunca cesó. A pesar de la oposición, a pesar del problema, a pesar de la amenaza, a pesar de la dificultad, el pueblo de Dios nunca cesó de trabajar, permanentemente. Cada uno en su tarea, cada uno animados. Fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Estaban los que limpiaban los escombros, que seguramente eran los más fuertes. Estaban los que acomodaban las piedras que servían, de las que no servían. Quizás los más expertos. Estaban aquellos que iban trayendo la madera para ir armando ya los dinteles, las columnas de las puertas, para ir armando las puertas. Aquellos que nos gusta la carpintería y jugar un poco con la madera, o aquellos que son carpinteros profesionales, entienden que es una tarea exclusiva, que es una tarea que no es sencilla, ¿no? Cada uno tenía su tarea en la obra de Dios. En la obra de Dios, cada uno tiene su tarea y tiene que cumplir de la mejor manera la tarea que Dios le ha encomendado en la obra, ¿no? Este es un ejemplo maravilloso que tenemos de la vida de Nehemías, ¿no? Y trabajaban, como dice en el versículo 21, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, o sea, más o menos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde trabajaban. Supongamos, ¿no? Haciendo un ejemplo comparativo, trabajaban 12 horas sin parar, permanentemente. Así es la obra de Dios. Y de noche velaban y cuidaban. El segundo punto que vemos para llevar adelante la obra de Dios, que es imprescindible, es que debemos orar, ¿no? Así como lo hizo Nehemías y todo el pueblo. Vemos en los versículos 4 y en los versículos 5 donde dice, oye Dios nuestro. Dice versículo 4, oye, oh Dios nuestro, ¿no? El pueblo oraba permanentemente. Entonces dice en el versículo 9, entonces oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guardia de día y de noche, ¿no? Oraban permanentemente. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar en todo tiempo, en todo momento, orad sin cesar. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios para llevar adelante la obra. La oración es el termómetro espiritual de la iglesia, ¿no? La iglesia que ora es la iglesia que crece, la iglesia que avanza. De nada sirven las obras si no hay una fe que lo sustenta, que sustenta esas obras, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer, si lo hago con mis propias manos, tengo el 50% de probabilidad de que salgan bien y el 50% de probabilidad de que salgan mal. Sin embargo, todo lo que yo hago poniendo primero en las manos de Dios, como hizo Nehemías en este caso, tengo la certeza, el 100% de seguridad de que la cosa va a salir bien, como Dios quiere que sea, ¿sí? Entonces debemos trabajar, pero también debemos orar. Y por último, algo muy importante, debemos vigilar. Esto es una de las cosas muy importantes. Dice en el versículo 9 que puso guardias contra los enemigos. Hoy tenemos muchos enemigos, quizás no vienen con espada o con armas forjadas, ¿no?
pero tenemos enemigos que se introducen en nuestras familias, se introducen en los pensamientos del colectivo, de la sociedad, ¿no? Tenemos enemigos que intentan destruir la vida en el vientre de su mamá, queriendo levantar leyes en contra de la vida y a favor del aborto. Debemos vigilar, tenemos que estar atentos a todo eso, ¿no? Las ideologías de género, los lenguajes exclusivos, diría yo, más que inclusivos, porque no tienen nada de inclusivo. Tenemos muchos enemigos, ¿no? La pornografía, el adulterio, el alcohol, las drogas. Hay muchas cosas por las cuales debemos vigilar como iglesia, que somos como pueblo de Dios y que queremos llevar la obra adelante. Tenemos que estar alerta. Fíjense en el libro de Nahum capítulo 1, versículo 4, perdón. En el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 1, dice: subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, ¿no? La iglesia tiene que saber que contra el pueblo de Dios y contra la sociedad en general ha subido un destructor, ¿no? Es un destructor moderno, distinto al que conoció Esdras y Nehemías en aquel tiempo, pero movilizado por la mano de Satanás también, ¿no? Entonces hay un destructor que quiere llevarse por delante la familia, hay un destructor que quiere llevarse por delante las bendiciones que Dios les da a nuestras vidas, que quiere llevarse por delante la educación de nuestros hijos, que quiere llevarse por delante la moral y las buenas costumbres. Hay un destructor que se ha levantado en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Guardar la fortaleza. Lo que hizo Nehemías levantando las paredes, los muros, guardar la fortaleza, vigilar el camino, estar atentos permanentemente, ceñirse los lomos, prepararse para la obra, prepararse y reforzar el poder, ¿no? Reforzar el poder a través de la oración. Mis queridos hermanos, Nehemías terminó el muro en tan solo 52 días. Eso lo dice el mismo libro de Nehemías en el capítulo 6, versículo 15. En 52 días terminaron el muro. Fíjense, ¿no? Con tanta oposición, con amenazas de muerte, con amenazas de guerra, con todo. En 52 días y con la mano de Dios y con la oración, el trabajo y la vigilancia de por medio, el pueblo de Dios terminó la obra, ¿sí? Nehemías detectó la necesidad, Nehemías oró, recibió respuesta, se puso manos a la obra y a pesar de la oposición siguió adelante y finalmente la obra fue terminada, ¿no? La iglesia tiene trabajo por delante, tenemos mucho por hacer, detectamos necesidades permanentemente, debemos orar. A través de la oración vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Tenemos que ponernos manos a la obra y a pesar de la oposición debemos seguir adelante porque, como dijo Nehemías en su oración, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es misericordioso y Dios es un Dios que se acuerda de sus pactos. Mis queridos hermanos, en esta noche, que Dios les bendiga.